llevas ese liderazgo a nivel de ejemplo? Sinceramente me es un poco natural porque genuinamente me preocupo por ellos. Llegué a casa y no tenía nada de ganas de jugar al LoL, pero era parte de mi rutina, era parte de lo que hacía todos los días, entonces digo, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, Si tú te ves a ti mismo, al Javi, no al Yoya, al Sí. Javi del circuito Tormenta, le sientas, le tienes aquí enfrente, no estoy yo, la conversación, ¿cómo crees que iría y qué te gustaría dejarle muy claro? que tenga paciencia conmigo mismo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la Bien, verdad, ¿no? muy bien. Hombre, a ver, no te jode. Este fin de semana Muy tienes que estar contento. Sí. ¿Qué tal, o sea, con respecto al año pasado, ¿vale? Y esto es lo único que te voy a tocar en esta charla a nivel más competitivo. ¿Cómo te notas a nivel de mentalidad y de calma, de ansiedad, de todas estas cosas que te acompañan al final, al día a día, cuando estás compitiendo al más alto nivel? Diría que es de mis mejores años, en plan, creo que obviamente tengo momentos de ansiedad, tengo momentos de presión, tengo momentos de inseguridad, tengo momentos de incertidumbre, tengo muchos momentos malos, pero no son ni un 20% de mi día a día, no es ni un 10%. O sea, creo que la gran parte de mi día estoy bastante contento con mi trabajo, estoy bastante contento con mi ambiente, conmigo mismo, entonces la verdad es que estoy en un muy buen punto. Al final, la gente que te ve en el stage de competitivo, ven a un tío que en el LoL se llama el Yoya, ¿vale? Pero luego estás tú como Javi, que al final Javi, aunque también sea ganador de no sé cuántas mil legs, no sé cuántos mil trofeos individuales, All Pro Team de 2022, en 2023, en 2023 otra vez, ahora MVP de las finales, también eres el Javi de me levanto a las 7, 8 de la mañana, voy a la oficina, entreno, todo esto. ¿Cómo lo gestionas en tu día a día el no sobrepasar ese umbral de me estoy quemando? Creo que lo más importante es tener un balance, o sea, es saber gestionar y saber separar tiempo para ti, porque lo que acaba pasando es que la competición te consume y cuando estamos en competición de 24 horas del día, 15 las pasamos trabajando. Entonces sí que llega un punto donde hace falta un descanso y hay que saber en qué momentos tienes que aflojar un poco y en qué otros momentos pues hace falta sí que echarle esas 15 horas. Y creo que eso es bastante complicado y yo por mí solo no soy capaz de hacerlo. Entonces gracias a, bueno, a Movistar hoy en este caso, tenemos la ayuda de tanto Luis como otras ayudas que nos facilitan eso, pero o sea, lo más importante es descansar. Descansar es tan importante como trabajar y hay que saber descansar. ¿Y qué haces para descansar tú? Porque yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta es el iRacing, ¿sabes? Aunque también lo hago en streaming. Pero ¿tú qué haces que dices, hostia, con esto no pienso absolutamente nada? Pues lo que más he estado haciendo este año es la escalada, la verdad. En plan, me voy a escalar 2 horas, 3 horas, me pongo los cascos y no pienso en el LoL. ¿En Es como... rocódromo Sí, sí, o...? en rocódromo. Y ahí me olvido y simplemente voy a mi bola, me intento mejorar lo que he hecho la semana pasada y ya está. ¿Qué Es te mi ponen forma. cronómetro o simplemente vas por libre? No, voy por libre, pero intento hacer cosas que antes no podía, intento probar este circuito, tal, pero es lo que más. O sea, también el hecho de estar en España me ha ayudado mucho a desconectar, ya que no hago nada aquí. No es como en Berlín, entonces puedo descansar aquí. Así que sí, eso es lo que más hago. Hostia, macho. O sea, con el equipo, porque claro, al final, aparte de todos los jugadores que tenemos, eres el que más experiencia tiene en ambiente internacional y en ambiente también de LEC. ¿Cómo llevas esa batuta, por así decirlo, de eres el líder, ¿sabes? ¿Cómo les ayudas tú con esa experiencia de lo que yo hacía en 2022, ya no lo hago, escúchame que sé que es por lo que estás pasando ahora mismo? ¿O es más un liderazgo natural de decir, chavales, somos colegas, fijaros un poco también en lo que hago yo, en lo que os dice Melcet, etcétera? ¿Cómo llevas ese liderazgo por parte ya no solamente dentro de lo que es el juego, sino a nivel de ejemplo? Pues sinceramente me es un poco natural porque genuinamente me preocupo por ellos. Entonces, lo que yo les doy es mi punto de vista, les doy mi consejo, pero también sé que aunque yo a mí mismo me hubiese dado ese mismo consejo, no lo habría seguido hasta que lo hubiese vivido yo mismo. Entonces, yo les digo,
o al menos lo que yo creo que me hubiese gustado que me hubiesen dicho. Le doy la opinión, le digo, haz lo que quieras. Yo sé que, en plan, tienes que vivirlo tú. O sea, por Sí. más que yo te lo cuente, hasta que no lo vivas, Hasta que no no lo te vas a pegas tú la hostia. no lo vas a interiorizar. Entonces, yo voy a estar ahí cuando eso pase o cuando tal. Por favor, úsame, ¿sabes? En plan, ven allí y yo te podré ayudar. Pero es eso, o sea, yo creo que para mí la forma más fácil de hacer esto es porque genuinamente me preocupo por ellos y es como cuando veo cosas que están haciendo, es decirles, ¿de verdad es esto lo que ahora necesitas o igual necesitas esta otra cosa? Pero también ellos conmigo, o sea, no, creo que es mutuo. Que es recíproco, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuál ha sido el momento que tú has dicho, hostia, necesito apoyarme de mis compañeros porque ahora mismo estoy jodido? Con este grupo de compañeros que tienes ahora mismo, de amigos y al final, pues, al final es la gente con la que tú mismo habías dicho que preferías ganar un trofeo con esta gente que con 10 con otros. Sí, sí. Pues te diría que así el último momento que tuve, creo que fue hace 3 semanas o así, que ya estaba llevando una semana muy mala y simplemente les dije que no sabía cómo, pero que teníamos que remontar la situación y que les di mi punto de vista y todos dimos un poco nuestro punto de vista y eso, pues nos pudimos ayudar un poco, en plan, todos entre todos. Ha habido, esto ya no es ni siquiera parte de la entrevista, esto ya es más curiosidad mía, porque yo también creo que obviamente toda la gente que competís a este nivel tenéis que ser unos picaos por naturaleza, Totalmente. tiene que joderos perder incluso a las canicas. Ajá. Obviamente habrá gente que no tanto, pero por lo menos yo lo que te veo a ti, lo que me transmites es que no te gusta perder ni a las canicas. ¿Ha habido algún momento en el cual ese tipo de mentalidad te ha hecho clic con el equipo y te ha ayudado a decir, gracias a tener una salud mejor mentalmente hablando, no tanto tener unas rutinas de explotarte a trabajar de 50.000 solo Qs, me estampo todos los días en el ordenador, etcétera? ¿Ha habido ese punto de hacerte clic la cabeza y decir, no, es que con este tipo de ética de trabajo, mirando más el mental, vamos a poder rendir mejor? Sí, o sea, 100%. Hace poco, de hecho, tuve un poco una reflexión porque me acuerdo que era una semana antes de la final y... ¿De esta final? Sí, sí, era una semana antes de esta final y creo que me llegué a casa y no tenía nada de ganas de jugar al LOL, pero era parte de mi rutina, era parte de lo que hacía todos los días, entonces digo, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, tengo que ser disciplinado y jugar extra solo Q, ¿o qué es lo que tengo que hacer? Y lo hablé con Luis y con Tomás, de hecho, con Melted y con Cardonetti, perdón. Y es algo que también he estado viendo y leyendo muchas veces. Si no estás feliz, no vas a poder jugar bien, da igual lo que hagas. Si no eres feliz con tu rutina, no eres feliz con lo que necesites en cada momento, si no escuchas a tu cuerpo lo que de verdad necesites, y eso es una habilidad, escuchar a tu cuerpo. No, escuchar a tu cuerpo no quiere decir me voy de fiesta, me meto ahora tal, no puedes hacer eso tampoco. Entonces tienes que de verdad saber escuchar a tu cuerpo y saber lo que necesitas en cada momento. Una semana de la final no vas a aprender nada que te vaya a hacer ganar la final. Una semana de la final lo que necesitas es estar feliz, poder performear bien y poder aplicar todo lo que has estado practicando durante estos meses. No por unas 3 solo Qs extra voy a ganar esta final. Pero si estoy más contento, sí, sí que tengo posibilidad. Antes de cada partido, esto es la pregunta típica, te la habrán hecho 70.000 veces, pero yo te la voy a girar un poco. ¿A ti te gusta la presión? Sí. De hoy si rindo, me lo como. Sí, o sea, es que es inevitable. Me refiero a la presión para estar ahí siempre. Y de hecho creo que hay una mala percepción con la presión porque la gente piensa que la presión es algo negativo y depende de cómo lo enfoques. La presión es una herramienta que tienes tú, que depende de cómo tú la uses, la vas a poder enfocar con algo positivo o algo negativo. Mucha gente lo que se intenta es no sentirse nervioso, no sentir esa presión. Es imposible no sentir esa presión cuando estás jugando delante de X gente, cuando tienes un partido importante, cuando es algo que de verdad te importa. Entonces, huyendo de esa presión, lo que haces es te creas aún más presión. Y lo que he aprendido ha sido a entender que la presión no es un enemigo, es una herramienta y que si no fuese por la competición y por la presión que siento, por los nervios que siento antes de un partido, no seguiría compitiendo. Entonces sí, a día de hoy disfruto de los nervios y de la presión. ¿Alguna vez has hablado de esto con tus padres? De el ambiente y el nivel competitivo que vives tú. ¿Es algo que te han transmitido ellos o eres un poquito más pionero en tu familia?
No, yo creo que en este aspecto soy más pionero, pero también un poco es lo que he ido aprendiendo. O sea, creo que a día de hoy soy una versión mucho más madura de lo que era hace 4 años. Hace 4 años yo no quería sentirme nervioso, yo tenía miedo a estar nervioso y mi forma de afrontar los nervios era tomármelo a broma un poco. Y creo que por eso había un ambiente de equipo en ese 2021 con Mad Lions que favorecía mucho eso, porque había muchas bromas, había muchas risas todo el rato, entonces se tomaba mucho más a la ligera de lo que de verdad es. Pero no, yo creo que en ese aspecto he ido yo leyendo libros, he ido enterándome de tema y viendo ejemplos de cómo atletas lo hacen. Macho, qué interesante. O sea, a mí, yo soy el típico que también le mola la presión, pero nunca había hablado o tenido la oportunidad de hablar con una persona en el calibre en el que estás tú, de esta manera, y tengo la curiosidad de decir, cuando tú estás en el draft, o para cualquier otro competidor, es yo que sé, para un piloto, la parrilla de salida, para un jugador de fútbol, en el túnel de vestuarios. ¿Tienes algún ritual o alguna superstición en tu cabeza que te hace calmarte, que te hace decir, estoy ahora mismo en el punto, estoy en la zona, por así decirlo? No, o sea, uso otras formas, en plan, porque por ejemplo a mí intentar estar en la zona, obsesionarme con la zona, me aleja de la zona. El decir, quiero entrar en la zona, me aleja de la zona. Entonces, mi forma de jugar mejor, de entrar en la zona, es centrarme en mis respiraciones, porque eso me ayuda a calmar los nervios, ya me hace estar en un estado en el que yo estoy mejor. Uso la visualización, cuando veo el draft, cuando veo ambos drafts, uso visualización de lo que va a pasar, lo que debería pasar, qué pasa si algo sale mal, qué pasa si algo sale bien, y visualizo un poco esos escenarios, cómo deberían ser las fights, para cuando vaya en game ya tenga una idea previa, ya mi cerebro ya lo tenga más o menos Que precoincidido. sea ya más Que no me previsivo, pille por más que sorpresa. reactivo. Sí, que no me pille por sorpresa, en plan de decir, si esto va mal, tengo este plan. Porque a veces me ha pasado que he jugado una partida y no he hecho esto previo, y en el momento en el que mi plan sale mal, no tengo un plan B. Entonces digo, hostias, tengo que adaptarme mientras estoy jugando, lo cual es mucho más complicado que Claro. si previamente, también previo incluso al draft, ya lo he hecho más veces, pero tengo una visualización previa, sé cómo me voy a sentir, en plan, voy a decir, vale, hago este gank, sale mal, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir frustrado, ¿qué tengo que hacer? Respirar. Entonces ya me sale más automático una vez ocurre, ¿sabes? Me preparo para esos escenarios. Y así es como a día de hoy yo mejor compito también. Tengo una libreta donde tengo un plan y me ¿El ayuda. plan del Yoya? El plan de cada partido es. Cada partido es diferente, entonces sí. Hablando de eso un poco, ha habido mucho revuelo, sobre todo este último año y demás, que yo imagino, no sé cómo lo gestionarás tú, eso también me gustaría preguntarte cómo gestionas el tema de redes sociales, pero ha habido como medio revuelo diciendo que si el Yoya 2021, que si el Yoya 2022, etc. Yoya 2025 por lo pronto acaba de ganar la final de la LEC, MVP de la final de la LEC, a Jaik le llevaste de la mano, por no decir de la correa, y a Skimon más de lo mismo. ¿Cómo llevas tú, antes de demostrarlo, el hecho de que haya gente que, o si es que te ha llegado, que también Sí, no lo sí. sé, que te hayan dicho no está al mejor nivel de su carrera? ¿Cómo lo has gestionado ese momento para ti? ¿Cómo ha sido antes y después de haberlo demostrado? De decir, no, chavales, a ver, escuchadme una cosa, no me contéis milongas, me podéis decir lo que quieras, aquí lo tenéis. Sí, sí, no. A ver, sí que es verdad, o sea, había momentos en los que me ha afectado y he dicho, de verdad he empeorado, o sea, estoy haciendo algo peor que hace años. Entonces, a la vez también me ha ayudado a reflexionar y decir, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué antes podía jugar mejor? ¿O es verdad que antes estaba jugando mejor? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y me ha ayudado a darme cuenta de muchas cosas. Entonces, en parte me han ayudado, pero por lo general la opinión de gente externa no me suele importar. De hecho, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo redes sociales. Solo Porque tienes Twitter para meterle palos a Skyne. para la promo y meterle palos a Skyne. En plan, no lo tengo ni en mi móvil, no lo tengo en ningún sitio porque no me ayudan, la verdad. O sea, nunca he sabido encajar bien las críticas porque aunque sé que haya 100, tenga 100 mensajes positivos, si tengo uno malo, ese mensaje malo se me va a quedar en la cabeza. Entonces me he dado cuenta de que me restan más que me aportan. Entonces para mí ha sido una fácil decisión quitármelas. Y en cuanto a lo otro, ya te digo, o sea, yo he aprendido ahora a quedarme un poco con qué opinión quedarme, con cuáles no.
mucha gente sé que dice en plan eso de, wow, yo 2021, por lo general me da igual, en plan, lo que me importa es mi opinión y es lo mismo. Ahora que lo he demostrado que tal, para mí yo soy igual que hace 2 semanas, igual que hace 4 semanas, soy la misma persona. Sí, Entonces, para mí no cambia tanto. tema claro, ahora la pregunta no queda tan bien, porque obviamente pues se ha ganado, mejor, oye, ojalá tenga esta pregunta siempre que tenga que hacértela, mejor que no quede bien, Okay. pero ¿cómo gestionas tú cuando se cumplen y cuando no se cumplen los objetivos de algo? Porque a nivel mental, tú ese proceso que haces de tú mismo tener unas expectativas previo a unos playoffs, por ejemplo, o previo a, ya no te digo unos playoffs, me da igual, Sí. ir a entrenar al rocódromo y que tú vayas con una expectativa de hoy voy a intentar hacer este circuito y que de repente te vuelvas y que no lo consigas. ¿Cómo gestionas esa decepción y cómo gestionas también, mejor dicho, el éxito? Pues claro, siempre tenemos por el contrario el hecho de decir, cuando consigues algo, hay gente que, a mí me pasa a veces, te sientes como vacío, como decir, en verdad no me gustaba tanto el haberlo conseguido, sino simplemente el proceso de haberlo conseguido. En caso de las decepciones y los fracasos, es un poco depende. En plan, porque siempre después de un mal momento tengo una reflexión, tengo un tiempo para mí solo que me lo cojo siempre sea como sea, donde depende un poco de lo que haya pasado. Si ha sido un día que, por ejemplo, he tenido un muy mal día yo y he desperdiciado un día entero para todo mi equipo, sí que voy a ser más duro conmigo mismo y voy a decir, no me voy a permitir que pase esto otra vez, ¿qué voy a hacer para que no pase esto otra vez? Y ahí es donde ya voy desarrollando, ¿qué me ha pasado hoy, tal, no sé qué? Y voy desarrollando. Pero si es que he tenido una mala partida, me busco entender a mí mismo, en plan, ¿por qué he tenido esta mala partida? Entonces, en parte siempre soy un poco comprensivo conmigo mismo, decir, intento entender el porqué, porque siempre hay un porqué detrás de todas las cosas, no juegas mal porque quiero jugar Por la mal, puta cara. siempre hay un motivo, entonces todo esto, esas reflexiones te ayudan luego a conocerte mejor y cuanto mejor te conozcas, ya no te digo que lo vayas a evitar, pero igual no juegas tan mal la próxima vez. Igual, en lugar de jugar un 10, lo que tengo que hacer la próxima vez es jugar a un 5. Y ese 5 para mí es un 10 en ese momento. Entonces, es algo también en lo que sigo trabajando a día de hoy porque también he sido muy autocrítico y soy muy autocrítico conmigo mismo y muchas veces mi autohabla es muy dura conmigo mismo. Entonces, es algo en lo que estoy trabajando y que tengo que seguir trabajando. Y con los éxitos, no me pasa tanto porque por lo general mi autohabla es bastante negativa, entonces cuando hago algo bien me lo suelo disminuir los éxitos, entonces no me pasa tanto, pero lo mismo, la libreta es lo que más me ayuda, tener reflexiones en mi libreta, poder apuntarlo y poder volver a días anteriores de este día hice esto bien, este día hice esto mal, me ayuda también a sentirme realizado. La libreta que comentas, ¿la compartes con más gente? Es decir, yo qué sé, con Tomás en algún momento de, oye, tal día anoté esto, no sé cómo sentirme con respecto a hoy, o es más algo mucho más personal tuyo, que es más un proceso interno. Es decir, todos esos procesos te apoyas en más gente o eres más de lo trabajo internamente porque con mis apuntes y me siento menos vulnerable, por así decirlo. O sea, a ver, yo lo trabajo individualmente, en plan, la libreta la uso yo, o sea, solo yo y ya te digo, todas las reflexiones son mías, pero también pido ayuda, o sea, de decir, oye, ayer me pasó esto, en plan, ¿qué opinas tú? ¿Sabes? En plan, porque también sé que me ayudará mucho tener otro punto de vista. Yeah. Entonces, depende de cada cosa, si estoy contento con mi reflexión y siento que estoy, ya te digo, en plan, que he encontrado una solución o que al menos tiene sentido, me voy a quedar ahí, pero si no entiendo una reacción que yo he tenido o no entiendo algo, voy a preguntar. Joder, macho. Yo la verdad es que lo de la libertad es tener la fuerza de voluntad, ya no fuerza de voluntad, sino el compromiso contigo mismo de anotarte las cosas. O sea, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo te surgió el hecho de decir, hostia, voy a empezar a anotar esto porque me ayuda? No me surgió a mí, o sea, fue Tomás. En MCT el año pasado nos dijo, todos estáis obligados a usar la libreta. Tiene tantos beneficios, os los creáis o no, la vais a tener que usar. Y a medida que la iba usando me di cuenta de que me iba ayudando y que me iba entendiendo cada vez más a mí mismo, que me sentía también como, en parte, una forma de meditación. Entonces vi todos los casos positivos, o sea, vi en toda la forma en la que me ayudaba que dije, vale, en plan, quiero ganar, o sea, quiero ganar más de la pereza que tengo, entonces la voy a usar en mi día a día. También he de decir que no es algo que use todos los días y sea 100%, o sea, bueno, constante sí que soy, pero no es algo que todos los días la use. Hay días donde la voy a usar menos, otros días donde la voy a usar más, pero siempre está en mi mochila, siempre la tengo conmigo la libreta.
¿alguna vez, bueno, esto imagino que nos habrá pasado a todos, te hago la pregunta y luego te hago la verdadera pregunta. ¿Alguna vez te has levantado en plan un día triste de decir, buah, estoy Muchos. triste? ¿Cómo lo gestionas? En plan, ¿tú qué haces? Porque claro, hay gente como, yo que sé, a mí hay veces que me sale el decir, me esfuerzo a ir a entrenar a boxeo a primera hora, hay otros días que simplemente me pongo a trabajar, otros días que simplemente me digo, oye, pues estoy triste, no voy a hacer nada durante el día, luego te sientes mal porque tiras el día, pero hay veces que necesitas eso. ¿Cómo lo gestionas tú? ¿Cómo lo haces para...? Porque al final tú no solamente eres, yo qué sé, yo por ejemplo en mi caso soy autónomo, entre comillas, no hay tanta gente que dependa de mí como por ejemplo en tu caso que tú trabajas en equipo. Sí, ¿Cómo lo haces? pues, a ver, lo primero que hago es, en plan, nada más me levanto es bajar un poco las expectativas de ese día. Si ya me levanto triste, conociéndome a mí mismo, que soy una persona muy emocional, no soy nada lógica, que también hay otro tipo de personas que, por ejemplo, Supa es una persona muy diferente a mí. Supa si está triste, su tristeza tiene una lógica. Si hablas con él de una forma lógica, vas a conseguir sacarle esa tristeza. Conmigo no. Yo si estoy triste es porque emocionalmente estoy triste. Entonces lo que necesito es tiempo, sentirme depende. O sea, muy depende de cada momento. Pero lo primero que hago es bajarme las expectativas de ese día. O sea, es decir, vale, hoy sé que no voy a estar a mi 100% y está bien, no me voy a seguir frustrando porque en lugar de estar jugando a un 10, estoy jugando a un 6 o un 7. Eso para mí hoy es mi 10. Y ya de por sí eso me lo acepto conmigo mismo, lo cual me cuesta un poco. Pero después de eso lo que hago es recordarme por qué hago mi trabajo y sentirme también muy afortunado, ya que hay mucha gente que le gustaría estar en una posición en la que estoy yo. He tenido mucha suerte de tener el trabajo que tengo, de tener la familia que tengo, los amigos que tengo. Entonces, tengo formas de sentir gratitud, lo cual me ayuda a estar más animado el día. Pero, es decir, que cuando estoy triste, soy asqueroso de trabajar con... En plan, esta pregunta será a Luis y verás. ¿Sí? Luis te dirá, no, pero... Luego le haré la pregunta entre bastidores. Escúchame una cosa. Esta es la típica pregunta, pero te la tengo que hacer. Si tú te ves a ti mismo, al Javi, no al Yoya, al Sí. Javi del circuito Tormenta, Ajá. a día de hoy, le sientas, le tienes aquí enfrente, no estoy yo, la conversación, ¿cómo crees que iría y qué te gustaría dejarle muy claro? En plan, algo que tú dices, si te tiene que entrar algo en la cabeza ahora mismo, que te entre esto. Y no me tires la mítica de, no, todos estamos aquí por un motivo y nuestros errores no. Algo que tú dices, porque todos tenemos ese algo que dices, esto que te entre ya. Puede ser lo que quieras. Sí, 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 estoy pensando. Pero yo diría que tenga paciencia conmigo mismo. Porque sí que es verdad que a veces he sido demasiado duro por lo que te he dicho. Conmigo mismo, de estar jugando mal y mi autohabla ha sido muy negativa. Entonces, no, nunca me ha ayudado. También es la razón por la que estoy donde estoy. Esa misma autohabla, que nunca me he conformado con poco. Siempre he ido a por más, siempre he ido a por más. Y aunque estuviese bien, no era suficiente, no era suficiente. Pero eso llega a un punto donde te come. Entonces diría que más paciencia habría venido bien al principio de mi carrera. ¿Tienes algún recuerdo en algún momento que te hayas tenido que apoyar en tu familia para decir, necesito ayuda con esto? O ya no de tu familia, sino de cualquier persona, de algún problema que te haya surgido, ya no solamente a nivel competitivo, sino a nivel tuyo psicológico, personal, cualquier cosa que tú notes que digas, hostias, yo esto a lo mejor solo me va a costar más que si ahora mismo llego a Tomás, llego a mi madre. 100%. Soy una persona que no tengo problema en sentirme vulnerable con mis seres queridos, o sea, a mis padres, a Tomás, a mi pareja, quien sea, siempre acudo cuando estoy mal. ¿Y qué es ese algo que tú dices? Que a una persona que sí que le cuesta sentirse vulnerable consigo mismo, que no se permite verse vulnerable de cara al resto del mundo, ¿tú qué crees que le puede ayudar? Porque claro, imagino que en el equipo también habrá gente que sea al contrario de ti, que le cueste mostrarse vulnerable. A mí me pasa, yo soy una persona muy mala para mostrarse vulnerable delante de alguien. ¿Tú qué le dirías a ese tipo de personas que somos así, que nos cuesta mostrarnos así? Algo que tú crees que ayudaría a romper ese bloqueo. ¿O te ha venido de toda la vida así porque simplemente Sí, o eres así sea, de siempre? bueno, no, antes no lo he sido, pero, en plan, yo me he guardado mucho mis problemas hasta que los compartí con una persona y me di cuenta de lo mucho que me ayudó y a partir de ahí
poco a poco se me ha ido haciendo más fácil. Pero es que no se me ocurre nada, ahí ves, ahí es que cada uno es un mundo y no sé qué decir a cada persona, porque cada persona tiene sus motivos por los que no se quiere sentir vulnerable enfrente de cada persona o lo que sea, pero, o sea, es que es algo, Ya, tan algo que yo personal. te diga no va a ser algo que escuches en plan por primera vez, o sea, obviamente son tus seres queridos, se van a preocupar por ti, pero es que cualquier persona sabe eso, o sea, Ya. es que creo que cada persona ahí tiene que hacer su Hacer trabajo su autotrabajo, sí. por cada uno. Sí, sí, estoy de acuerdo. Igual también te digo, yo, por ejemplo lo he intentado toda la vida y no hay cojones, ¿eh? Yo te digo, yo creo que hay gente que estamos no condenados, pero sí que lo gestionamos de otra manera y que tampoco pasa nada por gestionarlo de otra manera, yo creo. Que es bueno que sepamos abrirnos, pero que, yo qué sé, es que hay veces que no te sale y ya está. Totalmente. Es lo que hay. Muchas gracias por la charla, creo que ha sido más chill, de hecho lo hemos estado hablando antes, que nos íbamos a poner simplemente la ropa con la que veníamos y nos íbamos a poner micros de solapa para no estar con un micro aquí y a olvidarnos de que había más gente en la sala. Yo creo que... Mucho más natural. Sí, yo creo que además va a haber gente que esto le va a venir bien, por lo tanto me alegro bastante. Si hay alguien que le sirve la charla, que nos lo diga. Oye, y nosotros encantados de ayudar Exacto. a quien podamos. Así Estamos, que estamos para eso, en parte, así que muchas gracias, Javi, por haber estado. a ti, Te doy la mano, a ver si nos vemos por Barcelona. pues sí. Y nada, un besito enorme a todos, esperemos que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.